programa periódico mensual de capacitación virtual. Mi nombre es Brenda Palacios y estaré a cargo de la moderación de este curso. En esta oportunidad hablaremos sobre el tema y taller denominado Llenado de formulario SAT 1411, declaración anual, régimen sobre las utilidades. Antes de cederle la palabra a nuestra docente, quien estará a cargo de la disertación del taller de esta mañana, es importante que tomen en cuenta la siguiente información. Durante el desarrollo del curso podrán realizar sus consultas, toda vez sean relacionadas con el tema a través del chat en línea. Pues al finalizar la licenciada su exposición y explicación del tema, se estará dando un espacio para dar respuesta a sus preguntas. Durante la presentación se estarán compartiendo dos enlaces. Uno de ellos contiene el formulario de registro, el cual deben llenar y verificar que los datos estén ingresándolos correctamente. ¿A qué datos nos referimos? A su dirección de correo electrónico y otros datos personales, ya que por medio de este se tomará no solo su asistencia, sino que además se les hará llegar al correo electrónico registrado su evaluación sobre este taller, el cual deberán aprobar con un mínimo de 70 puntos para optar al diploma. Y el otro enlace que contiene un formulario de encuesta de satisfacción, ya que para la institución es importante conocer su opinión. El material de apoyo de este taller lo podrán visualizar al finalizar el curso, ingresando a nuestro portal www.sat.gov.gt en el apartado de la biblioteca virtual. Esperando hayan tomado nota de la información compartida, ahora sí, tengo el gusto de presentarles a nuestra docente María Joaquina Líquez García de Santos. Ella es contador público y auditor, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, es profesional del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente de la SAT. Cedemos entonces la palabra a la docente. Bienvenida. Gracias, Brendita. Muchas gracias por la presentación. Estimados compañeros de la Superintendencia de Administración Tributaria, licenciados que nos acompañan en esta mañana, y estimados participantes, sean bienvenidos al tema que se impartirá la mañana de hoy, llenado del formulario SAT 1411. Estamos en el mes de febrero, ya estamos próximos a realizar o al límite de la fecha que la ley nos da para hacer la presentación de nuestra declaración jurada anual, específicamente en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Por favor, la mañana de hoy nos vamos a centrar en este régimen que conlleva pues algunas implicaciones, algunas situaciones especiales para completar este formulario. El objetivo que se persigue cubrir con esta orientación es que los contribuyentes pues lo hagan de una manera lo más acercado, lo más apropiado a la realidad de sus operaciones. Esto con el fin de que al momento que la administración tributaria les haga alguna revisión, les solicite presentar su documentación, así como la información necesaria, pues no tengamos esa situación de estar ahí con un poco de psicosis, de miedo, de que si nos van a, que nos va a revisar, que nos va a encontrar la administración tributaria, si nos va a hacer pagar impuesto de más. No. La idea de las revisiones es que la administración tributaria, sabemos que la función, aparte de tener esa función principal, que es la recaudación, también dentro de las facultades que se le asigna de acuerdo a su ley orgánica, de acuerdo al Código Tributario y otras leyes específicas, pues es la revisión, la verificación de que el contribuyente esté en cumplimiento de conformidad con la legislación aplicable en el tema de cumplir con esas obligaciones tributarias a las que sea afecto según la actividad que esté realizando, según los regímenes en que está inscrito. Ese es el objetivo. El objetivo de la administración tributaria no es perseguir al contribuyente.
y hacerlo pagar impuesto que posiblemente no corresponda. El objetivo es verificar que si está realizando determinada actividad, se esté ajustando a lo que dice la ley y con la intención de indicarle bueno, usted está realizando esa actividad y todas sus operaciones están correctas. Eso es el objetivo que persigue la administración tributaria. No persigue castigar al contribuyente como es esa idea que se tiene dentro de la población afecta a pago de impuestos. Veamos un poquito sobre la estructura del impuesto. Solo permítanme, voy a ocultar un poquito esto. Bueno, veamos un poquito la estructura del impuesto. Esta estructura, ya ustedes, las personas que han tenido la oportunidad de recibir algunos otros cursos, otros temas, la presentación de otros temas, pues ya esta imagen me imagino que ya les es bastante familiar. Pero ¿por qué la insistencia de colocarla? ¿Por qué la insistencia de siempre hablar de esta estructura del impuesto? Porque es increíble, pero se dan situaciones en que las personas siguen un poquito confundidas cuando se realiza cierto tipo de actividad y saber dónde se va a clasificar, cómo debo de pagar mi impuesto. Esa es la razón por la que se les coloca siempre esta estructura. El legislador, cuando se realizó o se llevó a cabo la elaboración de esta ley de actualización tributaria, el decreto 10-2012, dejó o hizo una separación de los ingresos obtenidos de acuerdo a la fuente de donde se obtuvieron o de acuerdo a la actividad que está produciendo esos ingresos al contribuyente. Y por esto tenemos tres categorías en esta estructura del impuesto sobre la renta. Tenemos la categoría de rentas y actividades lucrativas. Esta va enfocada más a los contribuyentes que se dedican a la actividad de industria, a la actividad manufacturera, a la actividad de prestación de servicios, a la actividad de venta, comercialización de bienes. Como bien dice su nombre, actividades lucrativas. Pero también tenemos otra categoría u otra separación. Y esta es las rentas del trabajo. Estas básicamente se originan de la obtención de ingresos en relación de dependencia. O sea que hay un contrato de trabajo, hay una figura de patrono, hay una figura de colaborador. Esas rentas esos ingresos que obtiene el colaborador están clasificadas en esta categoría rentas del trabajo. Tenemos la otra categoría, rentas de capital. Es rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital. En esta categoría, ¿qué es lo que se clasifica? La ley, el decreto 10-2012 nos hace énfasis en que esta categoría va a aplicar siempre y cuando la actividad, o sea, la operación que se esté realizando no sea del giro habitual del contribuyente. Esto también causa un poquito de confusión porque algunos dicen, ¿y cómo voy a saber que esa es una operación, es una transacción bajo la categoría de rentas de capital, de ganancias o pérdidas de capital? Por eso la ley, como les indico, es muy clara en decir que siempre y cuando la actividad, el giro habitual del contribuyente no sea. Por ejemplo, si nos dedicamos a la venta de vehículos, voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, esta empresa que se dedica a la venta de vehículos, compra y venta de vehículos, Cofiño Estal, por ejemplo. La actividad de ellos es esa, es comerciar con vehículos, vender, comprar vehículos. De pronto, hay una persona que se dedica a realizar confección de prendas de vestir,
pero tiene por ahí una maquinaria o un vehículo y decide venderlo. El giro habitual de esta otra persona es la confección de prendas de vestir. Y esa actividad de vender el vehículo, esa operación que va a realizar de vender ese vehículo, de vender esa maquinaria, no es su giro habitual, porque es eventual, va a tener eventualmente esta operación. Entonces, esta persona, ¿cómo debería de pagar impuesto por esos ingresos que está percibiendo por la venta de ese bien mueble? Debe de pagar bajo la categoría de rentas de capital, porque es una actividad eventual. Ahora regreso al ejemplo de esta empresa de Cofiño Estel. ¿Cuál es el giro habitual de ellos? Vender vehículos. Entonces, ¿cómo debe de tributar esta empresa? Debe de tributar bajo la categoría de actividades lucrativas. Si esta empresa tuviera eventualmente una actividad diferente a la venta, compra de vehículos, entonces, ¿cómo debería de tributar? Debería de tributar bajo la categoría de rentas de capital. Así es como podríamos ponerles de ejemplo, como para hacerlo más comprensible, cómo funciona esto de rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital en relación a las rentas y actividades lucrativas. Hacemos la aclaración porque cuando hablamos de rentas del trabajo es mucho más práctico, mucho más comprensible. Sabemos, la persona está empleada en una empresa, tiene un patrono, los ingresos que perciba van a tributar en la categoría de rentas del trabajo. El impuesto nos dice que se debe de pagar de forma separada, debe de liquidarse de forma separada, cada uno correspondiente debidamente, o sea, bajo la categoría en la que se haya dado ese ingreso. Para esto, la Administración Tributaria ha diseñado, ha desarrollado los diferentes formularios, los cuales están disponibles en la herramienta de Claraguate para cada categoría, o sea, para que el contribuyente utilice el formulario apropiado, el formulario el cual está diseñado específicamente para la categoría para la cual vaya a pagar impuesto. La pregunta puede surgir si alguna persona puede tener un mix, o sea, puede tener las tres, puede tener ingresos por las tres categorías. La respuesta es sí. Puede haber alguna situación en la que el contribuyente tenga un establecimiento y tiene actividad lucrativa. Pero puede ser que también está empleado en una empresa, ¿verdad? En una empresa de la iniciativa privada y puede estar devengando un sueldo y de pronto puede vender por allí un vehículo. En ese periodo, la persona va a tener los tres tipos de rentas y de igual manera debe de pagar el impuesto bajo cada categoría de acuerdo al monto que haya obtenido bajo cada categoría. Continuemos y veamos entonces, haciendo referencia al título del tema de la mañana de hoy, que es el llenado del formulario SAT 1411, veamos que de las tres categorías, la única que tiene regímenes es la categoría de actividades lucrativas. Esta categoría le da al contribuyente o pone a disposición del contribuyente dos regímenes para que el contribuyente elija o decida en cuál de los dos regímenes va a pagar el impuesto. Tenemos el régimen sobre las utilidades y actividades lucrativas y el régimen opcional simplificado sobre ingresos y actividades lucrativas. La mañana de hoy nos vamos a centrar en el régimen sobre las utilidades y actividades lucrativas. Y veamos que este régimen, ¿cuál es la forma de pago de impuesto en este régimen? Y tenemos que debe de hacerlo de forma trimestral a través del formulario SAT 1361 y debe de presentar una declaración jurada anual a través del formulario SAT 1411. Las declaraciones o los pagos trimestrales que el contribuyente realice durante los 3 trimestres del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre, esos pagos que realice son pagos anticipados o pagos a cuenta del impuesto que se debe de determinar al 31 de diciembre, porque el contribuyente puede venir realizando sus pagos trimestrales en cumplimiento de lo que indica la ley.
viene realizando sus pagos trimestrales, pero si ustedes ven, la ley indica que el cuarto trimestre, que va del 1 de octubre al 31 de diciembre, este se va a liquidar con la declaración jurada anual, para la cual la ley le da al contribuyente el plazo del 1 de enero al 31 de marzo del siguiente año para hacer la presentación de este formulario. ¿Qué pasa entonces con esos pagos trimestrales que realizó el contribuyente en los tres trimestres del periodo? Pues va a hacer un pago a cuenta de este impuesto. Si en la declaración jurada anual el contribuyente determinara impuesto, puede acreditar esos pagos trimestrales a ese impuesto determinado. Ese es un beneficio que que la ley le da al contribuyente. Pero veamos, enfoquémonos en este formulario SAT 1411, que es el formulario de la declaración jurada anual. Como les decía, ya estamos próximos a que se venza que nos llegue esa fecha 31 de marzo, y la idea es que el contribuyente lo haga de una manera apropiada. Para esto se debe de considerar algunos elementos en la preparación de esta declaración jurada anual. ¿Cuáles son estos elementos? Es importante que tengamos claro que cuando estamos ya ante la preparación de nuestra declaración jurada anual, debemos de estar conscientes que nuestro cierre contable ya lo realizamos. ¿Por qué? Porque el cierre contable es el que nos va a servir de base para poder tener la información necesaria para completar nuestra declaración jurada anual. El completar el formulario realmente es ya únicamente vaciar la información que tenemos en nuestro estado de resultados del periodo y en el balance general. Este estado de resultados y este balance general es una fotografía que nos muestra la situación de la empresa, la situación financiera. Hay algo que tenemos que tener claro en este sentido, de que cuando hablamos de la situación financiera, no es lo mismo cuando hablamos de la situación fiscal de una empresa, porque cuando estamos hablando de la situación financiera, nuestros estados financieros nos sirven para tomar decisiones para la empresa, decisiones importantes, como lo es hacer inversiones, hacer compras y predecir, más o menos pronosticar una utilidad que se puede tener para los siguientes periodos. Para eso nos sirven los estados financieros ante una situación financiera. Ahora bien, cuando hablamos de la situación fiscal de la empresa, se refiere específicamente a el cumplimiento tributario que la empresa tiene ante la administración tributaria. Tenemos que hacer esa diferencia en relación a la situación fiscal de la empresa. Y veamos que el estado de resultados nos dice que es del periodo, porque este estado de resultados va del 1 de enero al 31 de diciembre. Nos está mostrando cuál fue el movimiento que tuvimos. Es un resumen de todos los ingresos y todos los gastos que tuvimos durante ese periodo. Ahora bien, el balance general nos dice que es al 31 de diciembre, porque este balance viene trayendo saldos de años anteriores. En estos balances sabemos que tenemos el activo y el pasivo, y estos traen saldo acumulado, a diferencia del estado de resultados, que los saldos son únicamente del periodo. Debemos de contar, vean acá, con las declaraciones trimestrales del ISR. El contribuyente ya tuvo que haber cumplido con la obligación formal y sustantiva de presentar y pagar, de presentar sus declaraciones y pagar, si corresponde, el impuesto trimestral. Nos dice también, otro de los elementos que debemos de considerar son los formularios de pago del impuesto de solidaridad. Dependiendo de la forma o de la opción que el contribuyente tenga para hacer acreditamiento. Sabemos que este impuesto de solidaridad tiene el beneficio de ser acreditable con el impuesto sobre la renta. También debemos de considerar esas declaraciones del impuesto al valor agregado, porque es de ahí donde vamos a tomar también, o donde se han estado registrando los valores que tenemos como ingresos. En las declaraciones del IVA,
las ventas, o sea, los ingresos que tenemos, que hemos obtenido por ventas, se clasifican o se llaman, se les denomina, es la palabra correcta, como ventas. Pero esas ventas, cuando estamos hablando del impuesto sobre la renta, se convierten en los ingresos, son los mismos ingresos. Claro, hay contribuyentes que obviamente va a haber una diferencia al momento de hacer una conciliación con las los ingresos obtenidos o registrados para el impuesto sobre la renta en relación a los valores reportados en las declaraciones del IVA. Para esta situación es necesario, es recomendable que el contribuyente haga una conciliación entre estas declaraciones y de existir una diferencia, porque puede existir una diferencia, puede darse algún momento que hay operaciones que son afectas al IVA o que no son afectas al IVA, pero que en el impuesto sobre la renta puede ser que sí sean afectas. Entonces el monto ahí va a variar. Para eso nos va a ayudar, nos va a ser útil hacer una conciliación y de existir diferencia, dejarla reflejada y sobre todo dejarla documentada. Bueno, hablábamos que la base para realizar esta declaración jurada anual son los estados financieros. Para ejemplificar, para tomar como ejemplo o poder hacer de una manera como más comprensible el llenado de este formulario, traemos acá estos estados financieros. Por favor, quiero hacer la aclaración que estos son unos estados financieros bastante simples, básicos, sencillos. Dependiendo de la naturaleza de la actividad del contribuyente, del volumen de actividad del contribuyente, hay algunos estados financieros que son bastante extensos. Y a raíz de eso, algunos contribuyentes presentan sus estados financieros condensados, o sea, únicamente presentan los rubros principales, pero detrás de ellos está todo el desglose que integra esos rubros principales. Les repito, acá les traemos unos estados financieros simples, básicos, sencillos, únicamente para efectos ilustrativos y para efectos de ejemplificar de dónde vamos a extraer los valores para completar el formulario. Aquí tenemos el estado de resultados, tenemos una utilidad de ese ejercicio, tenemos un balance general que nos muestra el activo y el pasivo, así como las cuentas de capital. Entonces vamos a proceder a hacer este llenado del formulario para la cual vamos a entrar a la herramienta de Declara Guate. Vamos a trasladarnos. Un segundito, por favor. Brendita, solo quiero que me confirme, por favor, si se está viendo mi pantalla. Sí, licenciada, la podemos ver. Gracias, muy amable. Vamos entonces a ingresar a la herramienta Declara Guate. Para esto, en cualquier buscador de internet, podemos colocar la dirección declaraguate.sat.gov.gt. Y vamos a irnos directamente al apartado del ISR. En este caso, vamos a buscar el formulario 1411 y lo tenemos acá. Vamos a ingresar. Un segundo, por favorcito. Elegimos nuestro formulario SAT 1411, colocamos este texto, este mensaje, ¿verdad? Para decirle a la computadora que nosotros somos humanos, que no somos un robot, e ingresamos. Acá tenemos el formulario, lo voy a ampliar un poquito, y veamos que este formulario sirve para los dos regímenes. Para el régimen
sobre las utilidades y actividades lucrativas y para el régimen opcional simplificado. Nos da el número de formulario y nos da un número de acceso. Importante es que este número de formulario lo guardemos, lo memoricemos, lo coloquemos, lo anotemos en algún lado. Y si nosotros tuviéramos algún inconveniente, pues también podemos darle guardar ese formulario. Anotamos los números y le damos guardar. Ya después solo entramos a Declaraguate y buscamos el formulario colocando el número de formulario, el número de acceso. Otra opción es que nos enviemos por correo los datos del formulario. Podemos ingresar aquí donde dice enviar datos por email y ya de esa manera nos llega a nuestro correo el número del formulario y el número de acceso. El formulario cuenta con 4 apartados. El primero de ellos es el que está en preparación. Y en este tenemos un apartado de aclaraciones. En este apartado nos dice quiénes están obligados a utilizar este formulario. Vea que dice obligados, no nos está diciendo quiénes pueden usar, sino que nos dice quiénes están obligados. Y nos dice que son los contribuyentes inscritos en estos 2 regímenes. También nos dice que los contribuyentes que estén afiliados como exentos, porque vale la pena hacer la aclaración que el contribuyente, aunque esté exento, debe de hacer la presentación de su declaración jurada anual. Dice, indicándole o reportándole a la administración tributaria cuáles fueron esas rentas que obtuvo y si, por ejemplo, solo tuvo rentas exentas, el mismo formulario le va a dar ahí la casilla, vamos a ver más adelante cómo se coloca el mismo monto y al final el efecto es 0. ¿Cómo se usa este formulario? Acá nos indica cómo deben de usar este formulario. Pero acá vamos a ingresar entonces, vamos a iniciar para ingresar el llenado del formulario. Vamos a colocar el número de NIT, en este caso vamos a utilizar el número el NIT de la Superintendencia de Administración Tributaria. Vamos a completar el periodo 2020. Vean que por ser una declaración jurada anual únicamente nos habilita en periodo de imposición el año. Vamos a colocar el 2020 y acá ya no se tiene marcado el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Aquí el contribuyente debe de elegir cuál es el régimen en el que estamos, pero acá estamos completando el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. También nos pone la actividad económica. Esta actividad económica es en base a la actividad que el contribuyente eligió cuando hizo la inscripción o cuando hizo una actualización. Le da la opción de ver el listado de los códigos de las actividades, la actividad económica. En el apartado 5 tenemos una información financiera y es que acá nos pregunta si nosotros tenemos partes relacionadas en el extranjero y si realizamos operaciones con ella. Por favor, comprendamos que esta información que estamos marcando acá únicamente es para efectos informativos, para decirle a la administración tributaria si tenemos o no partes relacionadas en el extranjero y si realizamos o no operaciones con estas empresas. Entiéndase que para efectos tributarios se entiende que es parte relacionada aquella que es realizada por una persona residente en el país, o sea, una persona guatemalteca, con una persona en el extranjero. Hay empresas locales que tienen partes relacionadas, o sea, relaciones con empresas locales, pero eso no, para efectos de lo que indica el decreto 10-2012, para este tema de partes relacionadas no aplicaría. O sea, son empresas que forman parte de un grupo, pero la condición acá es que haya una empresa en el extranjero y la otra esté en el territorio guatemalteco. Entonces colocamos y acá le vamos a colocar que sí tenemos, entonces aquí nos da un aviso que debemos de completar este anexo de precios de transferencia. Si le colocáramos que no tenemos, nos quita esa opción. Y si no tenemos, o sea que sí tuvimos partes relacionadas, pero que no realizamos operaciones con ella, nos deshabilita el mensaje que nos había colocado. Es importante que consideremos que desde el momento que nosotros marcamos acá, vieron que cuando le marqué en esta opción, me habilita este mensaje de que debemos de llenar este anexo de precios de transferencia. Entonces es importante que sepamos
que si tenemos este tipo de operaciones debemos ya de contar con el informe que la misma ley nos indica, que es el estudio de precios de transferencia. Las operaciones que realicemos con las partes relacionadas en el extranjero las vamos a reportar de manera normal dentro de nuestros ingresos, pero es en el informe o en el estudio de precios de transferencia donde le vamos a indicar a la administración tributaria cuáles fueron las operaciones que realizamos con estas empresas. En el ejemplo de hoy no vamos a trabajar esta parte porque este tema sería un tema como más extenso, tratarlo por separado. Entonces, hoy le vamos a marcar que no tenemos partes relacionadas en el extranjero, que somos únicamente una empresa o un contribuyente local. Para este caso, vamos a empezar a llenar la información financiera, la cual consta de activo y pasivo. ¿Qué es lo que vamos a colocar acá? Vamos a colocar la información que tenemos en nuestros estados financieros. Y para este caso, vamos a habilitar el balance. Tenemos acá el balance. Vamos a empezar a colocar. Importante, algunos contribuyentes hacen la pregunta, ¿qué valores puedo colocar acá? Acá la clasificación la va a hacer el contribuyente y la va a hacer de acuerdo a lo que el formulario le indica. Tenemos que tener claro que el formulario es bastante limitado, tiene lo esencial, lo básico, pero puede ser que el balance del contribuyente pues tenga otras cuentas. Entonces, ¿qué procede? Debemos de hacer el resumen y clasificarlo de acuerdo a las casillas que el formulario nos está proveyendo. En este caso, vamos a empezar con efectivo, caja y banco. ¿De dónde extraemos? Pues obviamente vamos a extraerlo del valor que nos está mostrando nuestro balance general. Solo voy a hacer algo, voy a anotar este número. Esto por el entendido de que en algún momento, como voy explicando y voy lento, el sistema me vaya a sacar, o sea, se desconecte y entonces no me vaya a permitir seguir. Bueno, decíamos, en efectivo, caja y bancos vamos a colocar 556. Por favor, esto es información únicamente valga la redundancia, informativa, pero en el régimen sobre las utilidades y actividades lucrativas es fundamental que coloquemos la información real, la que tiene nuestro balance general, porque a la hora de una revisión, esta parte es la que van a ir también a verificar. No solo van a verificar los ingresos, sino van a verificar esta parte. Luego nos trae acá, nos dice cuentas y documentos por cobrar del giro normal. Vean que ahí dice no incluir las garantizadas con garantía prendaria. Entonces, ¿cuáles son esas cuentas por cobrar? Si nos vamos al balance, lo podemos tener como cuentas por cobrar. En este ejemplo tenemos clientes y tenemos 145,000. Luego continuamos, dice, nos pide menos la reserva de cuentas incobrables. ¿Cuánto tenemos en la reserva de cuentas incobrables? Tenemos aquí en este balance general, tenemos 4,350. La reserva de cuentas incobrables, recordemos que también esto en el artículo 21 del decreto 10-2012 nos indica, nos da una limitante, nos da un porcentaje máximo que nosotros podemos registrar como reserva de cuentas incobrables y este porcentaje es el 3%. Si en algún momento se llegara a exceder este porcentaje, la ley nos indica que cuál es el proceder para realizar el excedente de esta reserva de cuentas incobrables. Luego tenemos otras cuentas y documentos por cobrar que vamos a clasificar acá si en el balance no tenemos un rubro que diga otras cuentas por cobrar. Entonces acá, si ustedes ven, en este balance tenemos un IVA por cobrar, un ISR trimestral, un impuesto de solidaridad, que posiblemente el contribuyente ha realizado los pagos efectivamente a la administración tributaria, pero por alguna razón tiene algún saldo. Eso en este momento vale la pena hacer la aclaración. Los saldos que estamos mostrando son saldos que ya están en el balance general. Si queremos verificar
de dónde provienen los saldos, tenemos que irnos y hacer revisión de los registros contables. En este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar estos 3 valores. IVA por cobrar, ISR trimestral, impuesto de solidaridad. ¿Por qué? Porque están dentro del activo y esto significa que el contribuyente en algún momento puede hacer que los vaya a hacer exigible ante la administración tributaria. La sumatoria de esos 3 me da 25,350. Luego me pide el inventario final. ¿Cuánto tenemos de inventario final acá? Tenemos 325. Y esta parte de créditos líquidos y exigibles es aquellos impuestos que el contribuyente haya pagado efectivamente a la administración tributaria y que ya cuente con una resolución que la administración tributaria le haya emitido y donde le indica que esos montos o esos valores los puede reclamar. En este escenario, en este ejemplo, no tenemos inmuebles tampoco, no tenemos mobiliario y equipo. Si nos venimos para el balance, acá en activo fijo no tenemos inmuebles, no tenemos mobiliario y equipo, no tenemos maquinaria, pero sí tenemos vehículos. Tenemos vehículos por 330,000. Vemos aquí tenemos el valor. Tenemos equipo de cómputo por 145,000. Y vamos a continuar. No tenemos otros activos depreciables, no tenemos activos amortizables, inversiones tampoco tenemos. ¿Tenemos depreciaciones acumuladas? Sí, tenemos depreciaciones acumuladas. Y en este caso tenemos que sumar la depreciación de vehículos más la depreciación del equipo de cómputo. Esta sumatoria nos da un valor de 173,328.50. Si ustedes suman ese valor, nos va a dar 173,328.50. Tenemos acá. ¿Y qué observamos donde dicen el total de activo? Vamos a ver que ese total del activo es el mismo que nosotros tenemos en nuestro balance. Vamos a correr un poquito esto. Un segundito. Y acá vamos a observar que nuestro activo nos suma 1,348,671.50 y es el mismo valor que tenemos en el formulario. Importante es que sepamos esta parte, o sea, que consideremos, es increíble, pero hay algunos contribuyentes que, como se les indicaba, para preparar su declaración jurada anual debemos de haber elaborado nuestro cierre contable. Pero es increíble que algunos contribuyentes primero hacen la declaración jurada anual y después hacen el cierre contable. Entonces aquí definitivamente va a haber una diferencia, o sea, en algún momento no van a recordar qué fue lo que colocaron en la declaración jurada anual o a la hora de hacer el cierre contable, los saldos van a variar. Entonces, y es increíble que esta parte financiera del formulario en algunos momentos al verificar, no cuadra con los estados financieros. Vamos a continuar con el pasivo y en el pasivo que vamos a colocar los, aquí en cuentas y documentos por pagar, vamos a colocar la parte de proveedores. Puede ser que se denomine o que el contribuyente tenga la cuenta, cuentas por cobrar, nada más, pero se entiende que en esas cuentas por cobrar van a estar los proveedores, la clasificación de los proveedores, con quienes el contribuyente tiene relación de compra de materia prima o de cualquier bien. Luego, el formulario nos pide préstamos bancarios. Tenemos préstamos bancarios en este pasivo, si tenemos por un monto de 405,000. Colocamos. Luego, continuamos, nos pide otros pasivos. ¿Qué otros pasivos tenemos aquí? Tenemos cuota laboral, cuota patronal. Y entonces vamos a sumar estos valores y nos van a sumar 242,525. Entonces vamos a colocar acá en otros pasivos 242,525.
Continuamos. El formulario que nos está pidiendo reserva para indemnizaciones. Sí tenemos 46,498. Luego, la siguiente casilla, reserva legal acumulada. Veamos si tenemos. No tenemos reserva legal acumulada. Tenemos otras reservas acumuladas. Tampoco tenemos otras reservas acumuladas. Tenemos utilidad acumulada. Sí tenemos una utilidad acumulada de 134,203,53. ¿Tenemos pérdida en este ejercicio? No tenemos pérdida. Y entonces acá no colocamos ningún valor. Es importante, las casillas en las cuales no tengamos valor las vamos dejando en limpio. Utilidad del periodo. ¿Cuál es la utilidad del periodo? Aquí tenemos 62,328,54. Esta utilidad del periodo es la que tenemos reflejada en el estado de resultados. Eso lo vamos a ver cuando veamos el estado de resultados. Y acá en este balance tenemos una reserva legal de 3,116 con 43 centavos. ¿Dónde vamos a colocarla? Si dentro del formulario no tenemos ninguna casilla, vamos a colocarla en esta casilla que dice reserva legal acumulada. Y vamos a tener ahí el monto de 3,116 con 43. Y por último, nos pide un superávit por revaluación acumulada. No hemos revaluado ningún activo, entonces nos vamos a ir a la casilla de capital y el capital, según este balance, es de 250,000. ¿Qué observamos? Que el total pasivo y capital es igual al activo. Aquí tenemos cuadrados nuestros estados financieros. El formulario también nos pide que coloquemos si tuvimos rentas afectas. En este ejemplo vamos a colocar que no tenemos rentas afectas, o sea, rentas obtenidas fuera del territorio guatemalteco. Todas las rentas obtenidas dentro del territorio guatemalteco, nuestra base legal la tenemos en el artículo 3, si no estoy mal, del decreto 10-2012, donde dice que todas las rentas obtenidas dentro del territorio, dentro de las fronteras del territorio guatemalteco, están afectas al impuesto sobre la renta. Bueno, y vamos a continuar con el formulario y el apartado que nos indica ahora es ingresos de otras categorías de rentas. Acá, este apartado es exclusivamente para efectos de información y en este caso vamos a colocar que se tuvieron rentas de capital facturadas con retención definitiva. Estas fueron alguna operación que se realizó en la categoría de actividades lucrativas y nos realizaron la retención correspondiente. Solo vamos a colocar esa información para no llenar todo el formulario, si no nos lleva mayor tiempo. También nos pide que coloquemos aquellas rentas de capital facturadas con pago de impuesto, o sea que en algún momento el contribuyente hizo el pago directamente de ese impuesto por estas rentas de capital que obtuvo. Si obtuvo alguna lotería, si obtuvo dividendos, si fueron objeto de, les pagaron dividendos, en este rubro, en esta casilla es donde deben de colocar el valor del cual, el valor de los dividendos recibidos. Los dividendos sabemos que se clasifican bajo la categoría de rentas de capital y son objeto de retención en el momento en que se reciben. O sea, la persona que paga los dividendos es quien debe de hacer la retención. En esta casilla vamos a colocar aquí un valor solo para efectos de explicar por qué dice ventas realizadas a exportadores que emitieron facturas especiales. Aquí se da algo muy particular y es que aquí aplica lo que dice el artículo 52A de la ley del IVA. En este caso, este artículo nos dice que para aquellos contribuyentes que le vendan a exportadores de productos agropecuarios, artesanales o reciclados, cuando no sean productores inscritos, no autorizados ni inscritos ante la administración tributaria como tal, el exportador le debe emitir una factura especial. Puede darse el escenario de que esta persona es una persona que tiene facturas normales, o sea, facturas para documentar su actividad económica, pero en algún momento le vende cualquiera de estos 3 tipos de productos a un exportador y tampoco está registrado como productor ante la administración tributaria. Entonces, ¿qué ocurre? Él no va a poder utilizar una de las facturas que tiene.
Para esa razón, el exportador le va a emitir una factura especial y ese es el valor que debe de colocar acá. Recordemos que esa factura especial tuvo que haber sido objeto de retención del IVA y del ISR. Por esa razón es que acá solo se está colocando la base imponible y las retenciones correspondientes, esas se quedan fuera, no pueden colocar ese valor. Acá es solo para efectos de información. También aquí para las personas, esto es para los contribuyentes que se dedican a la actividad de construcción, las inmobiliarias, y que emiten una acción por esas áreas comunes que tienen los condominios, los ingresos que obtengan por ese concepto los colocan acá. Y vamos a continuar con el siguiente apartado, que es compensación y pérdidas de capital. Acá, ¿cuáles son las operaciones que debe de registrar el contribuyente? En este apartado va a registrar si en algún momento tuvo alguna venta de un bien. Pongamos un ejemplo, que vendió algún bien, por ejemplo, una maquinaria, y vamos a colocar aquí solo a manera de ejemplificar que obtuvo ingresos de 100,000 por la venta de esa maquinaria, pero el formulario le pide cuál es el costo de esa maquinaria. Y si tuvo mejoras esa maquinaria, vamos a asumir que tiene un costo ya incluido con las mejoras, ya incorporadas las mejoras de 150,000, pero vamos a asumir que tiene una depreciación acumulada de 90,000. Entonces, acá el formulario nos dice que ese es nuestro valor en libros. Esto debería de ser igual o estar en sintonía con lo que tenemos registrado en nuestra contabilidad. Dice que el valor en libros es de 60,000. Vean que el mismo formulario va colocando los datos. Acá tenemos otra columna, otra casilla donde nos dice otros gastos incurridos para efectuar la transacción. Por ejemplo, si fuera la venta de un bien inmueble, acá podríamos colocar el valor o los honorarios que se le pagaron al abogado, por ejemplo, de escrituración, que nos haya cobrado 2,000, por ejemplo. Colocaríamos aquí solo para efectos de ejemplificar, y acá nos va a colocar el formulario, la ganancia que tuvimos en esa venta. Pero acá estamos hablando de un activo fijo, una maquinaria, entonces no hay gastos, no tenemos gastos incurridos por esa transacción. ¿Y qué hace el formulario? Los ingresos, o sea, maquinaria la vendimos por 100,000, pero nuestro valor en libros después de hacer esta operación es de 60,000. Nos dice cuánto es la ganancia de capital de este periodo. Recordemos que la ganancia de capital, únicamente la persona que hace la venta de la maquinaria es quien va a saber si obtuvo o no ganancia, si obtuvo pérdida o obtuvo ganancia. Y nos pide que por favor coloquemos si pagamos ese impuesto. Esta ganancia está sujeta a un 10%. La persona tuvo que haber pagado ese 10% ya en el formulario que corresponde, y acá únicamente le está informando a la administración tributaria que pagó 4,000 de impuesto, el 10% sobre los 40,000. Esos dos apartados son informativos. Veamos que el siguiente apartado es el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, y está dividido en el apartado 8.1, que son los ingresos, y 8.2 son los gastos. Para esto vamos a tener que pasarnos al estado de resultados, y vamos a pasarnos a nuestro estado de resultados. Aquí ya vamos a iniciar con el ingreso, a colocar, a reportar los valores que tenemos como ingresos. ¿De dónde vamos a tomar estos ingresos? Los vamos a tomar de este rubro o de este concepto que tenemos en el estado de resultados, y son las ventas. Entonces, la primera línea dice producción, venta y comercialización de bienes. Y tenemos 1,355,000. No tenemos exportaciones, podemos colocar 0 o lo podemos dejar en blanco. ¿Tenemos prestación de servicios? Sí, tenemos prestación de servicios, y vamos a colocar 475,000. Arrendamientos, no tenemos arrendamientos. Para aquellos contribuyentes que se dedican al
actividad de dar en arrendamiento bienes inmuebles, aquí es donde deberían de colocar el valor. Para las personas que se dedican a la prestación de servicios de carga y de transporte de carga y de personas, pues deben de colocar el valor. Y aquí sucesivamente nos va a ir mostrando el formulario de acuerdo al hecho generador que nos dice el decreto 10-2012. Aquí es como debemos de ir colocando esta información. Ahora bien, aquí hay algo bien importante. Aquí, si ustedes ven, hay un rubro que nos dice rentas exentas y otro rubro que nos dice donaciones. Para aquellos contribuyentes que estuvieran constituidos como una asociación, una fundación, una cooperativa, la pregunta que hacen es, y en este formulario, si estamos en el régimen sobre las utilidades y actividades lucrativas, ¿dónde vamos a colocar los valores? ¿Dónde vamos a reportar nuestros ingresos? Deben de colocarlos acá. Por ejemplo, para una cooperativa, cuando realiza únicamente transacciones con sus asociados, otras cooperativas u otras confederaciones van a colocar aquí esos valores, porque esos valores van a estar exentos de este impuesto. O si es una asociación y solo recibe donaciones, acá en este sentido es donde van a colocar. Sí, por favor, haciendo la aclaración, si estuvieran en el régimen sobre las utilidades y actividades lucrativas. Acá vamos a corregir porque pusimos un 0 de más y acá nos pone nuestra renta bruta. ¿Coincide con lo que tenemos en nuestro estado de resultados? Sí, coincide. Ahora vamos a continuar con los costos y gastos. El primer enunciado, tenemos costo primo. Aquí está la integración del costo primo. En este ejemplo no tenemos costo primo porque no somos una empresa manufacturera, una empresa fabril, una empresa que se dedica a la transformación de materia prima. Pero aquí el formulario nos da la estructura de ese costo primo. También nos da la estructura del costo de producción y nos da la estructura del costo de ventas. En este ejemplo sí tenemos un costo de ventas. ¿Cómo se constituye el costo de venta? Aquí posiblemente alguien puede preguntar, ¿y el inventario final, el inventario que tengo que colocar aquí, cuál es? Vean que el costo de venta nos da la estructura del costo de ventas inicia con el saldo del inventario que se tiene al 31 de diciembre del año anterior, o sea, el saldo al 1 de enero del periodo que se está liquidando. Y aquí tenemos que tenemos un saldo de inventario inicial de 530,000. Nos pide si tuvimos compras de mercadería y tenemos 345,000. No tuvimos importaciones de acuerdo al estado de resultados. Ustedes no ven, o sea, ven que no hay importaciones y tenemos nos pide el inventario final. En este caso, tenemos un inventario final de 325,000. Nuestro costo de ventas es de 550,000. Acá es donde deben de poner mucha atención y colocar los valores que realmente correspondan a estos rubros. En este rubro es donde se ha encontrado mucha inconsistencia, derivado que inflan este costo de ventas, colocan valores que no corresponden al costo de ventas y por consiguiente este monto es mucho más alto. ¿Y en dónde va a repercutir? En determinar una renta imponible menor y por consiguiente pagar un impuesto menor. Ahora vamos con el dato de los gastos. Dice, gastos incurridos en la prestación de servicios. En este ejemplo no tenemos. Combustibles y lubricantes tampoco tenemos. Aquí lo que deben de colocar son los gastos incurridos por compra de combustibles cuando el contribuyente tenga vehículos a su nombre registrados debidamente para que este gasto pueda proceder. Gastos de transporte de igual manera. Debe de ser por relacionado a su actividad económica. Todo vale la pena hacer la aclaración que el artículo 21 del decreto 10-2012 nos dice cuáles son los gastos que se pueden deducir de nuestra renta imponible. Entonces, la variante aquí, la constante aquí es que todos sean necesarios, útiles, indispensables y pertinentes para el desarrollo de nuestra actividad económica. Si un gasto no es necesario, se convierte en un gasto no deducible. Por tal razón,
esos son los gastos que vamos a reportar únicamente, o sea, los gastos que sean deducibles. Y también aquellos gastos que de acuerdo a este artículo 21 del decreto 10-2012 cumplan con las condicionantes que nos da la ley. Entonces vamos a ir llenando o completando las casillas que correspondan de acuerdo al estado de resultados que tenemos. Y aquí nos dice sueldos, salarios y otras remuneraciones. Para esta situación debemos de observar que tenemos en gastos de operación, tenemos gastos de ventas y también tenemos gastos administrativos. Y en los 12 apartados tenemos sueldos. ¿Qué vamos a colocar? Entonces acá vamos a colocar la sumatoria de estos sueldos más la sumatoria de los sueldos de ventas y los sueldos administrativos. Pero recordemos que dice, veamos que la casilla dice sueldos, salarios y otras remuneraciones. Entonces, ¿qué otras remuneraciones tenemos acá? Tenemos también comisiones en el apartado de ventas. Entonces acá vamos a sumar esto más los sueldos administrativos. El monto que nos da es 600,000. Vamos a ver aquí, vamos a sumar aquí, voy a hacer la sumatoria así rapiditito. Más, sí, nos da 606,000. Entonces, eso es lo que vamos a colocar en esta casilla. Y vamos a continuar con sueldos pagados a socios o consejeros. Para este rubro, la ley nos tiene un limitante y nos dice que solo vamos a poder deducir el 10% por el concepto de sueldos pagados a este tipo de personas, el 10% sobre la renta bruta. Entonces, para esto es importante que determinemos nuestra renta bruta de una manera apropiada. Yo aquí voy a sacar por el 10%, cuánto debería de pagar, o sea, cuánto me permite la ley que yo debería de pagar por el concepto de sueldos pagados a socios, consejeros y familiares. Según acá, me decían que el 10% es, vamos a hacerlo nuevamente, la renta bruta son 1,830,000 por el 10% y tenemos 183,000. ¿Cuánto tenemos en nuestro estado de resultados? Por este concepto tenemos 95,000. ¿Está por debajo de los 183,000? Sí. Entonces, está permitido que vamos a deducir todo. Estas son situaciones que debemos de ir observando cuando vamos completando el formulario. Luego nos dice aguinaldos. Y en los dos apartados de acá tenemos aguinaldos para ventas y aguinaldos para administrativos, aguinaldos administrativos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a sumar esos valores y estos valores nos van a dar 35,916,33. Luego tenemos bonificaciones y las bonificaciones acá tenemos bono 14, pero también tenemos bonificación incentivo acá. Entonces, esos valores los vamos a sumar. Bono 14, voy a sumar el bono 14 administrativo y la bonificación incentivo. Y me da un valor de 65,916,33. No tenemos dietas. No, cuotas patronales, tenemos aquí cuotas patronales en ventas y también administrativas. Vamos a colocar la sumatoria de esas cuotas patronales y vamos a ver que eso nos va a dar 25,405,80. También tenemos cuotas patronales, de igual manera sumamos las dos y eso nos suma 56,124,20. No tenemos asignaciones patronales por jubilaciones, tenemos indemnizaciones, sí tenemos indemnizaciones acá y también tenemos indemnizaciones administrativas. ¿Cuánto nos suman esas indemnizaciones administrativas? Vamos a ver que nos suma 43,815,80.
Inversión en beneficio de trabajadores no tenemos, tierras laborales adjudicadas tampoco, primas de seguro tampoco tenemos, reaseguros y reafianciamientos no tenemos, arrendamientos de inmuebles sí tenemos. Algo importante que se me estaba pasando comentarles sobre las indemnizaciones es que la ley dice, para acá hay un limitante también, porque nos dice que debe ser el 8.33% sobre el total de las remuneraciones. Se entiende que ese total es todo lo pagado al contribuyente, incluyendo el bono 14 y el aguinaldo, todas las remuneraciones que le hayan sido pagado al contribuyente. Vamos a ver si tenemos arrendamientos y en este caso sí tenemos arrendamientos en ventas y también tenemos arrendamientos en administrativos, arrendamiento de bienes inmuebles. Y vamos a colocar el valor que en este caso nos suma 98,500. Tenemos mejoras efectuadas a arrendamientos. Estas mejoras efectuadas por arrendamientos van a ser siempre y cuando esa mejora no alargue la vida útil del bien al que se le está realizando, del bien inmueble o del bien mueble al que se está realizando la mejora. En impuestos, tasas y contribuciones no tenemos esto. Por ejemplo, aquí podríamos colocar un excedente de ISO que en algún momento nos haya quedado ya cuando se dé el tercer año y no lo hemos podido acreditar, lo podemos colocar acá. Pero en este ejemplo no tenemos. Intereses y otros cargos financieros, veamos aquí si hay intereses, no tenemos, pero en el apartado último del estado de resultados tenemos gastos y productos financieros y vemos que aquí nos está restando. ¿Qué significa esto? Que esto es un gasto. Entonces, ¿dónde vamos a colocar? Ese valor lo vamos a colocar acá. Esta parte de los intereses se debe de observar lo que dice el artículo 24 del decreto 10-2012. Ahí nos da la fórmula de cómo podemos nosotros calcular nuestros intereses. Y si el resultado de esa fórmula, el monto que nosotros tenemos registrado en nuestro estado de resultados excede, solo podríamos deducir lo que nos dé como resultado al momento de aplicar esa fórmula. Pérdidas por extravío, rotura, esto es en el tema de inventarios. Aquí en este ejemplo no tenemos, pero en este tema debemos de cuidar de que cumplamos con lo que indica la ley, documentar esas pérdidas por extravío de acuerdo a lo que indica la ley. Gastos de mantenimiento y reparación no tenemos, depreciaciones, sí tenemos depreciaciones de equipo de cómputo y también tenemos acá depreciaciones de vehículos en el apartado de los gastos de ventas. Entonces, ¿cuánto aquí debemos de sumar las dos depreciaciones y cuánto nos suma esto? Nos suma 105,998. Amortizaciones no tenemos. Las cuentas incobrables, debemos de recordar que aquí el 3% sobre el valor o el monto o el saldo de cuentas por cobrar y de clientes. No se permite que a este saldo se le sume otro valor que no sea derivado directamente de las operaciones con nuestros clientes. En este ejemplo tenemos 4,350 y la vamos a colocar acá. Luego, reservas técnicas y matemáticas, no tenemos. Donaciones, por aquí vi que había una donación en gastos administrativos, hay una donación, el contribuyente realizó una donación. Estas donaciones también tienen una limitante y que no debe de excederse del 5% de nuestra renta bruta. Acá ya se verificó y vimos que nuestra renta bruta son 1,830,000. Voy a hacer la prueba por el 5%. Me da un valor de 91,500. Y mi donación fue nada más por 8,000, entonces la puedo deducir. Tenemos honorarios y comisiones o pagos por servicios profesionales. Tenemos honorarios acá. En este ejemplo, tenemos unos honorarios en gastos administrativos de 12,500. Vamos a colocarlo acá. No nos hace la aclaración de que sean honorarios pagados en el exterior, los cuales sí tienen una limitante y va sobre la renta bruta el porcentaje
del 5% sobre la renta bruta, pero en este ejemplo no tenemos. Luego tenemos viáticos. Viáticos tenemos en gastos de venta, tenemos 24,000. Y en este caso vamos a colocar, porque no tenemos viáticos en gastos, bien tenemos 24,000 más 6,000 que tenemos en administrativos, tenemos 30,500. Entonces vamos a colocar acá. Viáticos también tiene un porcentaje limitante, que es el 3% sobre la renta bruta. Si nos excediéramos de ese 3%, solo podríamos colocar lo que el monto del 3% y el excedente sería un gasto no deducible. Regalías no tenemos, regalías también tiene un limitante y es el 5% sobre el total de la renta bruta. Pero en este ejemplo no tenemos gastos de promoción y publicidad. Donaciones a favor del Estado tampoco tenemos. Las donaciones a favor del Estado no hay ninguna limitante, se puede donar cualquier monto que se desee. No, es a diferencia de las donaciones a asociaciones, fundaciones, que sí tiene una limitante y en este caso tiene un monto, aparte de un porcentaje, tiene un monto y la ley dice que no se puede exceder de 500,000 anuales. Pérdidas cambiarias tampoco tenemos. Gastos de venta tampoco tenemos y veamos que aquí tenemos en gastos de venta tenemos papelería y útiles y tenemos en gastos administrativos también papelería y útiles. ¿Cuánto nos suma esto? Nos suma 16,500. Esto se puede colocar en gastos generales. ¿Por qué nos dice que son los diferentes, son gastos diferentes a los establecidos en las casillas anteriores? Hay algo bien importante que se debe de tener en consideración y es que una de las inconsistencias que se ha encontrado en esta es que las personas, por ejemplo, si se exceden del 3% de viáticos, si aquí fuera una cantidad exagerada y se excede al hacer el cálculo del 3% sobre la renta bruta, este monto se excediera, colocan aquí el 3% y el excedente lo colocan en esta casilla. Pero aquí esto al momento de una revisión serían objeto de un ajuste, porque es muy clara la ley en decir que eso es el excedente es un gasto no deducible, el excedente de los porcentajes que la ley indica. La recomendación es que si utilizan este rubro de gastos generales es que por favor tengan la integración de los valores que están colocando en este rubro, en esta casilla, porque como vimos tenemos que ir clasificando nuestro estado de resultados y todo aquellos conceptos que nosotros tengamos dentro de nuestros resultados no haya una casilla específica en el formulario, entonces podemos colocarlos en estas casillas, pero siempre y cuando contemos con la documentación de respaldo y la integración. Entonces acá tenemos que nuestro total de gastos nos suma 1,204,526. Aquí tengo algún errorcito porque no me está sumando el valor que es. Solo voy a hacer una revisión rápida y tenemos 606,000, 95,000, 35,000, 65,000, 25,000, 56,000. Tenemos 43,000. 815 y creo que aquí está el error porque los arrendamientos no me deberían de sumar eso. Voy a sumar aquí, voy a hacer la suma de arrendamientos 35,000 de los de ventas y los arrendamientos administrativos son 98,500 y yo aquí le coloqué un 0 de más. Entonces aquí tengo este valor debe de cuadrar también con lo que nos dice nuestro estado de resultados. Y aquí ustedes van a notar una diferencia. Aquí me dice 1,217,671,46. Y si yo me voy a mi estado de resultados, tengo en gastos de operación 1,204,526, que es la sumatoria de este y de este. Pero ¿por qué hay una diferencia? ¿Se recuerdan que yo sumé intereses? Entonces, solo para hacer la prueba, voy a sumar esto más los 13,000
Y aquí me da 1.217.671.46. ¿Estamos bien? Significa que yo mis valores los trasladé de manera correcta al formulario. Aquí me da la renta ya imponible, y tenemos una renta imponible de 62.328. Aquí me voy a detener un poquito porque me voy a pasar a mi estado de resultados y veo que es la misma utilidad que tengo en mi estado de resultados. Pero por favor, aquí hay algo muy importante. No es lo mismo decir la utilidad del ejercicio a decir la renta imponible. Recordemos que la renta imponible aún está sujeta a otros aspectos, a otras deducciones, y el formulario tiene la estructura. Aquí nos dice que vamos a restarle rentas exentas, más costos y gastos para la generación de las rentas exentas, más costos y gastos para la generación de las rentas no afectas, costos y gastos de rentas sujetas a retención definitiva según artículo 52, o sea, factura especial, y también tenemos otros costos y gastos deducibles. Entonces, esta utilidad o esta renta neta que tengo acá puede variar en algún momento en relación a mi estado de resultados. Por ejemplo, vamos a colocar acá que dentro de todos estos gastos que tengo acá, hay algún gasto que no es deducible y yo lo coloqué acá. Yo coloqué mis gastos de acuerdo a mi estado de resultados, pero en algún momento, por ejemplo, yo me excedí en un porcentaje. Me pasé del 3% de viáticos, por ejemplo, me pasé del 5% de honorarios que la ley me permite. Entonces, ¿dónde voy a colocar ese excedente? Lo voy a colocar acá. O de algún otro valor que no sea deducible, porque posiblemente es pertinente, necesario para la generación de mi renta gravada, pero no cuenta con la documentación correspondiente, o un aspecto más, no le fue efectuada la retención. Aunque cuando es que no le fue afectada la retención, el contribuyente tiene la oportunidad, la ley le da el beneficio de que puede pagar el valor de esa retención que no se le efectuó en su momento, y en ese momento se convierte en deducible el gasto, pero primero debe de pagar ese impuesto. Pero hay otro aspecto bien importante en el tema de costos y gastos deducibles, y es que posiblemente no haya bancarizado. Si no bancarizaron un costo y un gasto no deducible, en cumplimiento de lo que dice el artículo 20 del decreto 20-2006, ese gasto se convertiría en no deducible. Vamos a colocar aquí, solo para efectos de ejemplificar, que hay gastos no deducibles de 10,000. Y entonces vean que yo ya tengo una renta imponible diferente a la que tengo en mi estado de resultados. Esto es bien importante que lo tengamos claro, que en algún momento va a haber una diferencia, no siempre va a ser la misma utilidad. Si todo estuviera perfecto, si todo estuviera correcto, por ejemplo, el contribuyente en cumplimiento de lo que dice el decreto 10-2012 tiene la separación de sus rentas exentas, de los gastos y costos de sus rentas exentas, de las no afectas, pues ya le es mucho más práctico completar este formulario. Y entonces acá, ¿qué hace el formulario? Me colocó la renta imponible, o sea, le sumó esos 10,000 a los 62,000 y me pone una renta imponible de 72,000. Y me determina el impuesto. Vamos aquí a hacer la prueba solo para efectos de ejemplificar. 72,328.54. ¿Cuál es el tipo impositivo para este régimen sobre las utilidades y actividades lucrativas? El 25%, y me da un impuesto de 18,082,13 centavos. O sea, que el cálculo está correcto. Es importante que realicemos todo este tipo de valores, de cálculos, que verifiquemos los valores que el formulario tiene, esto con el fin de evitar que en algún momento pues estemos reportando valores incorrectos. Continuamos con el formulario. Voy a ampliar ahora este formulario porque ya el estado de resultados ya lo terminé de utilizar, ya no me es tan útil por el momento. Y vamos a colocar ahora en el formulario de acreditamientos. Y nos dice, la ley nos da, la ley del impuesto de solidaridad nos da esas opciones de acreditar el impuesto de solidaridad pagado, efectivamente pagado al
impuesto sobre la renta determinado ya sea de forma mensual, dice, o trimestral o anual. En este caso, como estamos en el régimen sobre las utilidades y actividades lucrativas y el contribuyente, vamos a asumir de que está en la opción ISO acreditable a impuesto sobre la renta. Entonces, acá, ¿qué pasa con ese acreditamiento? La ley nos dice que podemos acreditar el saldo que tenemos de impuesto de solidaridad y que efectivamente no lo hayamos utilizado o no lo hayamos acreditado en esta declaración. Voy a poner aquí un valor solo así al azar de 10,000 y voy a hacer un acreditamiento. Esto con el objeto de ver cómo el impuesto se rebaja. Podemos utilizar, por ejemplo, si yo quisiera, yo tengo aquí un saldo de 100,000, estoy colocando, que no he utilizado anteriormente, lo tengo líquido. Para este saldo es recomendable que utilicen una cuenta corriente para que puedan llevar control del saldo no acreditado. Entonces, por ejemplo, yo quiero acreditar, yo no quiero pagar el impuesto, entonces voy a acreditar todo el impuesto. Y vean aquí, ¿qué pasa? El saldo del impuesto se convierte en 0. Pero ¿qué pasa si yo quiero, si puedo pagar, por ejemplo, 8,000? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a acreditar nada más 10,000. Y mi impuesto a pagar va a ser 8,000. Pero si yo tengo ISO y yo todavía no lo quiero acreditar porque quiero utilizarlo después, voy a pagar el impuesto de 18,000. Y así es como vamos a llevar el control de nuestro saldo cuando tengamos un saldo de ISO aún para acreditar. Tenemos aquí todavía otras casillas de los impuestos anteriores. Es importante que veamos que los saldos de estos impuestos que son acreditables aún esté vigente, porque estos saldos pueden prescribir. Entonces, tenemos que tener cuidado, especial cuidado de ver que los saldos aún no hayan prescrito. Continuamos y vemos aquí, como no hicimos ningún acreditamiento, vamos a continuar con el impuesto que debemos de pagar. El siguiente apartado del formulario es el de rectificación, Aquí ustedes ven que dice régimen opcional simplificado, pero está cerrado porque nosotros no estamos completando el formulario para este régimen, sino sobre las utilidades y actividades lucrativas. Entonces, el apartado 9 está cerrado. Está habilitado el apartado 10, este se habilita para ambos regímenes y es el de rectificación. Solo en el entendido de que el contribuyente aquí en todos estos datos, por ejemplo, en los ingresos, se haya equivocado y a la hora de hacer alguna revisión se percata de que no colocó los valores correctos, el contribuyente puede rectificar, claro que lo puede hacer. En este caso, el contribuyente tendría que colocar acá el formulario, el primer formulario que completó, y el formulario que va a rectificar va a colocar todos los valores y va a colocar, por ejemplo, si fueran los ingresos, los que colocó incorrecto, y aquí fueran, por ejemplo, 3 millones, un ejemplo. Acá va a colocar nuevamente todos los valores. No solo va a colocar este valor y va a dejar todas las casillas en blanco, no. Acá va a colocar todos los valores. Es como completar nuevamente el formulario. ¿Para qué? Para que el formulario le vuelva a colocar o le vuelva a determinar el impuesto que corresponde. Es que ya me perdí aquí, ahí estamos. ¿Cuánto era aquí? 1,355,000, si no estoy mal. Esto para no hacer variante. Ahí estamos. Y entonces, regresando al apartado de rectificación, en este caso debería de colocar el impuesto que pagó. Por ejemplo, si pagó los 18,000, colocar los 18,000 aquí, y el formulario le va a hacer el cálculo del impuesto que esté pendiente todavía de pagar.
En los accesorios, aquí nos da la fecha máxima para que coloquemos la fecha máxima para pagar sin accesorios. Esto en automático el formulario lo establece de acuerdo al calendario tributario que tenemos. Tenemos los accesorios de si se está pagando en forma extemporánea, tendríamos que pagar la sanción. El formulario no lo calcularía porque el formulario hace la validación de la fecha de cuándo se debió haber presentado la declaración y nos va a cobrar las multas correspondientes, los intereses, la mora. Si es una rectificación, nos va a cobrar los 15 quetzales que son 150, pero aplicándole el 85% que indica el código tributario, se convierte en 15 quetzales. Y eso nos sumaría a nuestro total a pagar, ya incluyendo el impuesto más los accesorios. El formulario nos da el apartado de certificación del contador. Acá lo que debe de colocar es el NIT del contador que esté debidamente registrado ante la administración tributaria. Nos trae el NIT del contribuyente y el periodo al que estamos declarando. Importante. Aquí nos dice información de respaldo de la declaración. Debemos de tener en consideración la clasificación o el padrón de contribuyentes donde estamos. Por ejemplo, para los contribuyentes que son especiales, que están calificados por la ley como especiales y que son agentes de retención, ellos deben de presentar información. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero para todos los demás contribuyentes, acá nos dice que el contribuyente debe de mantener, debe de resguardar la documentación que le fue, que usó de respaldo para elaborar la declaración jurada anual. Debe elaborar esta documentación, obviamente va desde las facturas que emitió, desde las facturas que le dieron por las compras que realizó, hasta los estados financieros, y toda aquella documentación, todos aquellos informes, estados de cuenta bancario, libros, los libros de compras y de ventas, los libros contables, todo eso es el respaldo de esta declaración. Porque, señores, cuando le hagan una revisión a la declaración, es cierto, le van a pedir la declaración, pero, por ejemplo, van a ir y van a decirle, usted tiene intereses financieros reportados en la declaración. ¿Me puede proporcionar la documentación que respalda este pago? Las depreciaciones, por ejemplo, puedo ver los cálculos y la documentación que respalda este gasto. Van a observar en las depreciaciones que se haya aplicado los porcentajes correspondientes. En los viáticos van a observar que no se exceda del 3%, van a observar si esos viáticos fueron pagados en el interior o pagados en el exterior del país y que cuenten con la documentación correspondiente. Entonces, para resguardarnos de que cuando nos hagan una revisión todo esté en regla, debemos de cumplir con guardar esa documentación relativa o relacionada a la declaración jurada anual. Para los contribuyentes, que es obligatorio que presenten estados financieros auditados, es otra recomendación. Muchos contribuyentes dicen, bueno, como me están pidiendo estados financieros auditados, yo tengo que pagar una firma externa que me haga una revisión previo a que yo presente la declaración jurada anual. Entonces, la SAT ya no me debe de revisar. No, el hecho de que ustedes estén presentando estados financieros auditados no los exime y no limita a la SAT de realizarle siempre una fiscalización. Y ya para continuar o terminar, validamos el formulario, lo congelamos. Y yo no voy a hacer ese proceso porque estoy trabajando con un NIT de la administración tributaria, pero vamos a regresar a la presentación y vamos a ver. Y aquí tenemos, solo voy a pasar.
Este material creo que les va a quedar colgado en el portal de SAT y ustedes van a poder verificarlo. ¿Dónde podemos pagar nuestros impuestos? Puede ser en ventanilla bancaria, en banca virtual, con tarjeta de crédito, cajero 5B. Recordemos que el no presentar las declaraciones en el tiempo establecido por la ley, nos hacemos acreedores a una multa. Esta multa es 50 quetzales por cada día de atraso con una sanción máxima de 1,000. Y con aquello de que si presentamos, posiblemente presentamos la declaración, pero la presentamos con valores incorrectos, nos hagamos acreedores a un ajuste por omisión de ingresos. Acá, en relación a lo que les comentaba, para aquellos contribuyentes que están calificados como especiales, y son agentes de retención de acuerdo al decreto 20-2006, acá está lo que deben de presentar: estados financieros auditados por contador público y auditor y el comprobante de pago del impuesto. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad completa, estos son balance general, estado de resultados, eso es fijo, es como decimos en el buen chapín, de cajón. Y un estado de flujo de efectivo. El estado de costo de producción sí correspondiera. Solo sí corresponde si el contribuyente, la actividad a la que se dedica, le exige que realice costo de producción y comprobante del pago. Y bueno, con esto llegamos al fin de nuestra presentación, que en esta mañana fue llenar este formulario, hacer un ejemplo del llenado del formulario. Obviamente, algún participante dirá, bueno, pero no mucho se acomoda a mi actividad. La actividades lucrativas, les decía, está enfocada, esta categoría está más enfocada a estas personas que se dedican a la prestación de servicios, a la venta, comercialización de bienes, a la industria, a las actividades fabriles. Entonces, es bastante amplio. Hacerles un ejemplo con todas las casillas, todos los valores, nos llevaría mucho más tiempo y posiblemente en algún momento necesitaríamos, obviamente, tener más información. Pero por el momento esto es lo que se les traía. Agradecemos de manera especial la atención prestada, que la información recibida haya llegado de una manera comprensible. Voy a dejar en el uso de la palabra a nuestra moderadora para que les dé información mientras revisamos si hay pues consultas para darles respuesta a estas consultas. Brendita, la dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciada. Buenos días. Pues desde ya felicitamos a la licenciada María Joaquina Líquez García de Santos por su intervención en el taller denominado Llenado de Formulario SAT 1411, Declaración Anual, Régimen sobre las Utilidades, y la participación de ustedes, estimados contribuyentes, como público en general. Antes de cederle nuevamente la palabra a nuestra docente para dar respuesta a las preguntas que estuvieron compartiendo en el chat, es importante que tomen en cuenta la siguiente información. ¿Tienen alguna otra duda en relación a algún otro tema tributario? Pueden contactarnos a través de nuestros canales oficiales de comunicación, por medio de nuestro correo ayuda@sat.gov.gt, por medio de nuestro chat en línea o asistente virtual a Rita desde nuestro portal de la SAT, o llamándonos a nuestro contact center 1550. Si desea realizar algún trámite o gestión que no pueda realizarla por medio de nuestras herramientas en línea, le recomendamos estar pendiente de nuestras redes sociales, donde continuamente se comparte el calendario de atención para que con cita validada puedan visitarnos en nuestras agencias u oficinas tributarias en nuestros horarios de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es importante también informarles que la SAT tiene a su disposición autocapacitaciones en línea totalmente gratuitas las 24 horas. Los cursos pueden ubicarlos al ingresar al portal www.sat.gov.gt, seleccionando el apartado de capacitaciones y cursos virtuales. Ahí mismo se les estará desplegando un detalle de los cursos habilitados y de estar interesados en recibir
Algunos podrán seleccionar el de su interés para iniciar con su autocapacitación. Estos cursos también brindan una evaluación y un diploma. Asimismo, en el apartado de capacitaciones, ustedes también van a poder visualizar los eventos en vivo que hemos realizado semanalmente relacionados a los foros en nuestra cuenta oficial de Facebook y los programas de radio transmitidos en la frecuencia de Radio Universidad 92.1. Por último, aprovecho este breve espacio para hacerles el recordatorio de registrar o haber registrado su dirección de correo electrónico y sus datos personales en el formulario de asistencia que se les ha compartido durante el transcurso del curso a través de nuestro chat, ya que por medio de este se tomará su asistencia y se les hará llegar al correo electrónico registrado la evaluación sobre este taller, el cual deberán aprobar con un mínimo de 70 puntos para optar a su diploma. Y el otro enlace que contiene el formulario de encuesta de satisfacción, ya que para la institución es importante conocer su opinión. El material de apoyo de este taller ustedes lo van a poder visualizar al finalizar el mismo, ingresando a nuestro portal www.sat.gov.gt en el apartado de nuestra biblioteca virtual. Ahora sí, esperando hayan tomado nota de la información que hemos compartido, cedemos nuevamente la palabra a nuestra docente para resolver esas preguntas que estuvieron compartiéndonos por medio de nuestro chat. Feliz día. Gracias, Benedita. Vamos a dar inicio a las preguntas y tenemos por acá que nos dice Margarita Figueroa. ¿Puedo aplicar el ISO pagado en 2020 para el ISR anual presentado en marzo? Vea, aquí lo que hay que observar es que si su forma de acreditamiento es la opción A del artículo 11 del decreto 73-2008, si esa es la opción ISO acreditable a ISR y efectivamente ese ISO lo pagó en el 2020, lo puede utilizar en la declaración jurada anual que va a presentar o que está por presentar ahora en el 2021. Dice, si mis pagos trimestrales los cubrí todos con el ISO de años anteriores, ¿qué cantidad debo incluir en la casilla de pagos trimestrales del formulario 1411? Perdón, ahí se me pasó explicarles en el formulario esta parte de acreditamiento. Si sus pagos trimestrales fueron con acreditamiento de ISO, el concepto del pago trimestral de ISR no pierde su calidad. Por tal situación, sí la puede utilizar en el formulario SAT 1411, independiente de que este haya sido compensado o acreditado con impuesto de solidaridad. Tenemos acá, dice, los gastos sobre importaciones se colocan en la sección de costos y ventas, pero ¿en qué casilla debe de ingresar? Pues en la casilla de importaciones va el monto de importaciones según pólizas. Vea, aquí se ha encontrado algunas situaciones de que se debe de revisar cuáles son esos gastos en que incurrió por la importación, porque estos pueden pasar a formar parte del valor de la importación. Si es así, deberían de ir colocados en la sección de costo de ventas, en la parte donde dice importaciones. Tenemos otra pregunta y dice, en los gastos deducibles las reservas para indemnización hasta 8.33 del total de remuneraciones anuales también incluye bono 14, aguinaldos. Vea, aquí el artículo, la literal del artículo 21 que nos habla sobre el 8.33 de la reserva para indemnizaciones, nos dice del total de las remuneraciones anuales. ¿Qué significa esto? Que el total es total, todo lo que recibió o todo lo que le pagó a su colaborador. En este caso sería todo lo pagado a sus colaboradores. Tenemos, dice, ¿cuál es la sanción por no depreciar activos? Se considera activos las construcciones en un terreno arrendado. Mire,
no depreciar activos, no hay sanción. El que pierde ahí es el contribuyente, porque si tiene activos depreciables y no aprovecha el beneficio que le está dando la ley de que puede ir depreciando ese activo, él es el que pierde, ¿verdad? Y recordar que si la depreciación no la utiliza en el año que corresponde, no la puede utilizar en el siguiente año. Si dejó de depreciar un activo en un año, perdió el beneficio de utilizar esa depreciación. Y creo que aquí dice se considera activo las construcciones en terreno arrendado. Vea, aquí si el contrato dice que la construcción en propiedad arrendada va a ser propiedad del arrendante, sí, el arrendante, este arrendante debe de registrar en su contabilidad esa construcción y para poder depreciarla. Caso contrario, no podrá hacerlo. Me dice Edith Sock, licenciada, el total de las depreciaciones acumuladas las colocó en las amortizaciones. Ay, perdón, ya estaba, ya no muy estoy viendo, ¿verdad? Pero muchas gracias por la observación. Perdón, ahí sí los confundí, pero sí, entonces coloqué mal en el rubro de depreciaciones, no coloqué el dato correctamente. Gracias por la observación, don Edith Sock. Tengo aquí otra pregunta, dice, los intereses que ganan las cuentas bancarias las tengo registradas contablemente. Que ganan las cuentas bancarias las tengo registradas contablemente, no se toman como ingresos, entonces no necesariamente tiene que cuadrar el estado financiero con las declaraciones. Este rubro de intereses corresponde a una renta de capital y la cual se recuerdan que vimos el apartado 6 y 7. En el apartado 6 es donde debería de ir si está teniendo rentas bajo la categoría de rentas de capital. Recordemos que en ese apartado solo es informativo y ahí le está diciendo a la administración tributaria, yo estoy percibiendo ingresos porque tengo inversiones en entidades financieras debidamente constituidas en el país y ya me están haciendo la retención. Entonces le informa nada más a la administración tributaria. Dice si mis gastos de distribución los considero como costo de ventas, porque es costo de ventas, debe ser parte del costo de ventas. Vea, los gastos de distribución son como tal, gastos de distribución, y estos, la recomendación es que vayan en el apartado de los gastos de ventas. Esto vimos en el formulario, ustedes pueden ver, o sea, ver ahí está la estructura del costo de ventas. Y en las, por ejemplo, en las compras o en las importaciones va a sumársele, pero directamente aquellos gastos en que se incurrió para hacer esa compra o para hacer esa importación. Los gastos de distribución forman parte de los gastos de operación. En el estado de resultados debería de ir bajo la sección de gastos de ventas. ¿Hay algún problema si se agrega la bonificación incentivo en la casilla de sueldos y otras remuneraciones? Pues a mi entender es una remuneración de la misma naturaleza. Mire, son rubros distintos y el formulario trae una casilla donde dice que dice bonificaciones. Entonces, ahí debe de colocarlo. ¿Hay algún problema si se agrega? Bueno, esta es la misma. Aquí dice los servicios en el exterior. En el exterior, me imagino. ¿Cuál es la base legal donde se tiene un tope a declarar en el formulario SAT 1411? Mire, los servicios que le prestaron en el exterior tienen un límite y este es el 5% sobre la renta bruta. Esto se calificaría, ahí dice, el formulario tiene la casilla o la línea donde dice honorarios. Y si ustedes pueden hacer la prueba, no, lamentablemente no lo hice, pero si yo me hubiera excedido del monto, el formulario me va a colocar un alertivo, me va a sacar unas letras rojas donde dice que se excede al 5% de la renta bruta. Y dice, en el caso de un abogado y notario, está inscrito en el régimen sobre las utilidades, pero solo lleva el libro de compras y ventas, no es necesario ingresar los datos en la información financiera, sino
si no lleva contabilidad completa, definitivamente no tiene estados financieros, por consiguiente no tiene ningún valor que presentar en este apartado de la sección financiera. Siempre, por favor, que realmente sea el caso de un abogado y notario, porque les comento, se han encontrado inconsistencias en que la declaración en esa parte financiera de activo y pasivo está en blanco. Cuando se le hace requerimiento al contribuyente y presenta toda su información, tiene estados financieros, pero simplemente no colocó la información. Dice a qué se refiere donde dice pagos trimestrales en el apartado de acreditamiento. En este apartado, lo que le está dando o que el contribuyente puede colocar en este apartado es todos los pagos del ISR trimestrales que haya realizado. Para efectos de uso en la declaración jurada anual, ¿verdad? Si el impuesto definitivo anual lo va a compensar con los pagos trimestrales, por eso es que debe de colocarlos acá. Si no los va a usar, de igual manera debe de colocarlos. La recomendación para los pagos trimestrales, al igual que para los pagos del impuesto de solidaridad, es que utilicen la cuenta corriente. Dice, ¿qué sucede si al cierre tengo pérdida, pero tengo pagos trimestrales pagados? Si en la liquidación anual, obviamente está en su estado de resultado, le está arrojando una pérdida y pues definitivamente necesita recuperar esos pagos trimestrales que realizó al amparo del Código Tributario, puede solicitar el pago indebido, es restitución de lo pagado a la administración tributaria, dice el título del artículo del Código Tributario. Ahorita no tengo en mente exactamente cuál es el artículo del Código Tributario, pero bajo el amparo de ese artículo puede solicitar la restitución de ese pago. Dice, si los formularios no están auditados, ¿qué procede? Yo creo que aquí a lo que se refiere es al formulario, me imagino, de la declaración. Déjeme comentarle que estos formularios por parte de la administración tributaria hace una revisión, pero me imagino que a lo que se refiere es a los estados financieros. Los estados financieros, los contribuyentes que la ley los obliga a presentar estados financieros sí deben de cumplir con esta situación. Los demás contribuyentes que no están obligados únicamente deben de presentar sus estados financieros si les corresponde, debidamente firmados por el auditor y por el por el contador general y el representante legal si corresponde. Dice acá que ampliar con respecto a la casilla de pagos trimestrales, pero me imagino que este comentario es con relación a la casilla de pagos trimestrales del ISR. En esta casilla lo que tienen que colocar es el saldo de los pagos trimestrales que hayan realizado de conformidad a lo que dice el artículo 38 del decreto 10-2012, independiente de la opción que hayan utilizado, ya sea cierres contables parciales o sobre una renta presunta o estimada del 8% sobre la renta bruta. En esa casilla colocan esos valores que pagaron de forma como pagos anticipados o pagos a cuenta del impuesto definitivo y si los van a utilizar, acreditarse en la casilla que corresponda para rebajar el impuesto determinado en la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. Y aquí me están... Gracias, licenciado Juan Carlos. Me dice que para darle la información a la persona que está preguntando por los pagos trimestrales que realizó y ahora tiene pérdida, es el artículo 47 del Código Tributario para solicitar la restitución de esos pagos. Y bueno, con esto llegamos al